Hola, ¿qué tal? Vamos a dar por terminado lo que es el tercer video del Gran Cisma de Occidente. Este documento, recuerden que lo pueden encontrar en vaticanocatólico.com y es muy importante para descubrir la gran apostasía en la que nos encontramos y cómo este Gran Cisma de Occidente nos da referencias a que no es imposible que haya un antipapa o que la Iglesia Católica se quede con la silla vacante, sede vacante durante todo un periodo de antipapas malos que quieren apoderarse de la Iglesia Católica. Continuamos cerca del final del Gran Cisma de Occidente. Ningún verdadero papa en la historia había tenido tan poco apoyo como el Papa Gregorio XII. En 1411, Segismundo, el recién elegido emperador del Sacro Imperio Romano, siguió el sentimiento general y abandonó al verdadero Papa Gregorio XII. Segismundo quería el respaldo electoral unánime, y teniendo en cuenta el abandono generalizado de Gregorio XII por muchos de los que lo habían obedecido previamente, sobre todo en Italia e Inglaterra, la confianza de Segismundo en la legitimidad de Gregorio pudo haber sido modificada. Ningún verdadero papa en la historia de la Iglesia había tenido tan poco apoyo como Gregorio XII desde el Concilio de Pisa. El recién elegido antipapa de Pisa, Alejandro V, no vivió mucho tiempo. Murió menos de un año después de su elección, en mayo de 1410. Para sucederlo, el 17 de mayo de 1410, los cardenales eligieron por unanimidad al pisano Baltasar Cosa como Juan XXIII. Los cardenales, al igual que su predecesor, el antipapa Alejandro V, Juan XXIII también obtuvo el apoyo más amplio entre los tres reclamantes. Aunque todavía habían tres reclamantes al papado, Juan XXIII comandaba el apoyo más amplio con Francia, Inglaterra y varios estados italianos y alemanes que lo reconocieron. Con la ayuda de Luis de Anjou, fue capaz de establecerse en Roma. Como vemos, el antipapa Juan XXIII pudo reinar en Roma. Juan XXIII, 1410 a 1415. Será el último antipapa en reinar desde Roma hasta la apostasía post-Vaticano II, que comenzó con un hombre que también se hizo llamar Juan XXIII, Angelo Roncalli, 1958-1963. Durante el cuarto año de su reinado como antipapa, Juan XXIII convocó el Concilio de Constanza en 1414 a instancias del emperador Segismundo. Es muy interesante notar que el recién Juan XXIII también convocó el Vaticano II en el cuarto año de su reinado, en 1962. Y al igual que el Vaticano II, el Concilio de Constanza comenzó como un falso concilio por haber sido convocado por un antipapa. En este punto del cisma, el emperador Segismundo estaba decidido a unir la cristiandad para trabajar por la abdicación de los tres reclamantes. Cuando el antipapa Juan XXIII se dio cuenta que no iba a ser aceptado como el verdadero papa en el Concilio de Constanza, huyó del concilio. Esa tarde, Cosa huyó de Constanza montando en un caballo pequeño y oscuro, en contraste con los 9 caballos blancos detrás de los cuales había entrado en la ciudad en octubre, arropado con una gran capa gris enrollada sobre él para esconder la mayor parte de su rostro y cuerpo. El antipapa Juan XXIII fue formalmente condenado y depuesto por el concilio. La orden de arresto fue enviada por el emperador, fue detenido y encarcelado. En la cárcel, el antipapa Juan XXIII entregó con lágrimas su sello papal y el anillo del pescador a los representantes del concilio. Aceptó el veredicto en su contra sin protestar. Cuando el Concilio de Constanza hubo depuesto a Juan XXIII, considerado en parte o completamente como el 16º ecuménico, 1414-1417, que entró en negociaciones con Gregorio XII, este transmitió su disposición de renunciar con la condición de que formalmente se le permitiera convocar a prelados y dignatarios reunidos nuevamente en un concilio general, ya que el Papa no podía reconocer a un concilio que fuera convocado por Juan XXIII. Este procedimiento fue aceptado y en la 14ª sesión solemne, el 4 de julio de 1415, su cardenal Juan Domicini dio lectura a su bula convocando el concilio, con lo cual Carlo Malatesta, el Papa Gregorio XII, anunció su renuncia. Los dos colegios de cardenales se unieron y los actos de Gregorio XII en su pontificado fueron ratificados. Así, después que fue depuesto el antipapa Juan XXIII, el Papa Gregorio XII acordó convocar el Concilio de Constanza con el fin de conferirle la legitimidad papal que el antipapa Juan XXIII no pudo darle, y luego renunció con la esperanza de poner fin al cisma. Mientras tanto, el antipapa Benedicto XIII, el reclamante de Aviñón, fue contactado por el emperador Segismundo y le pidió la renuncia. Él se negó obstinadamente hasta el final, pero hasta ahora el sentimiento general había ido tan en su contra que sus seguidores disminuían considerablemente.
Segismundo, que había hecho todo lo posible para inducir a Benedicto XIII de la línea de Aviñón a que abdicara, logró separar a los españoles de su causa. Entonces el concilio declaró su deposición el 16 de julio de 1417. Los dos antipapas habían sido depuestos y el verdadero papa había renunciado. El concilio de Constanza procedió a elegir al papa Martín V el 11 de noviembre de 1417, poniendo fin oficial al gran cisma de Occidente. La línea de antipapas de Aviñón se mantuvo después de la muerte del antipapa Benedicto XIII con la elección del antipapa Clemente VIII como su sucesor por sus 4 cardenales restantes. Estos cardenales luego consideraron la elección del antipapa Clemente VIII como inválida y eligieron al antipapa Benedicto XIV, pero en el momento de la deposición del antipapa Benedicto XIII por el concilio de Constanza, la línea de Aviñón ya había perdido tanto apoyo que estos dos últimos sucesores del antipapa Benedicto XIII son tan insignificantes que no merecen una nota al pie de página. Conclusión: lo que el gran cisma de Occidente nos enseña sobre nuestros tiempos. Muy importante que pongan atención aquí en este punto, porque está en juego lo que es el Concilio Vaticano II y la fe católica de cada persona. En este artículo hemos revisado uno de los capítulos importantes de la historia de la Iglesia. En el proceso hemos visto una serie de cosas muy relevantes para nuestra situación actual. Hemos visto que los antipapas pueden existir. Hemos visto que los antipapas pueden reinar desde Roma. Hemos visto que todos los cardenales rechazaron al verdadero Papa Urbano VI y reconocieron al antipapa Clemente VII. Esto demuestra que el hecho que todos los cardenales reconozcan a un antipapa no es en absoluto incompatible con la indefectibilidad de la Iglesia, es decir, con las promesas de Cristo de estar con su Iglesia y el papado hasta el fin de los tiempos. Hemos visto que la mayoría de los teólogos de la época estaban a favor de la tercera línea, la línea de antipapas de Pisa. Esta línea de antipapas tuvo que haber sido una opción tentadora para muchos, porque los cardenales de ambos bandos la apoyaron. Esto nos muestra cómo Dios a veces permite que las cosas se pongan engañosas sin violar las promesas fundamentales que Él hizo a su Iglesia. Por otra parte, la mayoría del apoyo de los teólogos para la línea de Pisa demuestra claramente que, contrariamente a lo que algunos afirman en la actualidad, la enseñanza común de los teólogos sobre un asunto particular, por ejemplo, la salvación, no es obligatoria. También hemos visto que es antiguo el principio de que un hereje manifiesto no puede considerarse como el Papa, y ello fue expresado por el canonista líder de la época, Baldus. Hemos visto que las cosas estuvieron tan mal y desesperantes durante el gran cisma de Occidente que la gente no veía ninguna salida a este desastre. Un desastre que les presentó en un momento a 3 obispos rivales, 3 superiores religiosos rivales, 3 reclamantes al papado, excomulgándose uno al otro. Aprender de esto nos puede ayudar a comprender con claridad lo que hemos demostrado a través de razones doctrinales, a saber, que no es un absurdo patente, como algunos han dicho erróneamente, el que haya habido una línea de antipapas desde el Vaticano II que haya impuesto al mundo una falsa nueva religión y que ha reducido a la verdadera Iglesia Católica a un remanente, en cumplimiento de las Escrituras y de las profecías católicas sobre el engaño en la gran apostasía y en los últimos días. Por el contrario, si Dios permitió los desastres antes mencionados que se produjeron durante el gran cisma Occidente, que no pudo haber sido, en el peor de los casos, solo un preludio de la gran apostasía, con varios antipapas reinando a la vez y el verdadero papa siendo el más débil de los 3, ¿qué tipo de desastre y engaño Él permitirá con los antipapas, sin violar jamás las promesas fundamentales que Él hizo a su Iglesia durante la última tribulación espiritual, que será la más engañosa de todas ellas? Es un absurdo patente y directamente refutado por la enseñanza católica y los hechos de la historia de la Iglesia, el afirmar que es imposible que una línea de antipapas crease una secta falsificada para oponerse a la verdadera Iglesia. Además, es inaudito en extremo afirmar que tal situación sea un absurdo patente después de haber revisado los hechos innegables que hemos presentado para probarlo como verdad. Terminamos este repaso del gran cisma de Occidente citando al padre Edmund James o Reggie SJ. Él dijo varias cosas interesantes sobre el gran cisma de Occidente en su libro de las relaciones de la Iglesia con la sociedad, ensayos teológicos, escrito en 1882. En su libro, él menciona la posibilidad de un interregno papal, un periodo sin un papa, cubriendo todo el periodo que duró el gran cisma de Occidente, casi 40 años. Empezamos con una cita del discurso del padre O'Reilly sobre el gran cisma de Occidente. Cito: podemos parar aquí para preguntar lo que se puede decir de la posición, en esa época, de los 3 reclamantes y sus derechos en relación con el papado.
En primer lugar, desde la muerte de Gregorio XI en 1378, siempre hubo un papa, con la excepción, por supuesto, de los intervalos entre las muertes y las elecciones, para llenar las vacantes que ello conlleva. Hubo, digo, en cada momento dado un papa realmente investido de la dignidad del vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, cualesquiera que sean las opiniones que pudieron existir entre muchos en cuanto a su autenticidad. No será algo imposible o inconsecuente con las promesas de Cristo el que hubiese un interregno que cubriere todo el periodo, porque esto es por ningún medio manifestado, pero que en realidad no hubo tal interregno. El padre O. Reggi dice que un interregno, un periodo sin un papa que abarque todo el periodo del gran cisma occidental, no es en absoluto incompatible con las promesas de Cristo sobre su iglesia. El periodo del cual está hablando el padre O'Reilly se inició en 1378 con la muerte del Papa Gregorio XI y finalizó en 1417, esencialmente con la elección del Papa Martín V. Eso es un interregno de 39 años. Escribiendo después del primer concilio vaticano, es evidente que el padre O'Reilly está en el lado de los que sostienen la posibilidad de una vacancia de largo plazo de la Santa Sede al rechazar a los antipapas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. De hecho, en la página 287 de su libro, el padre O'Reilly da esta advertencia profética. Cito: el gran cisma de Occidente me sugiere una reflexión que me tomó la libertad de expresar aquí. Si este cisma no hubiera ocurrido, la hipótesis de que tal cosa sucediera parecería a muchos como quimérico, absurdo. Dirían que no puede ser. Dios no permitiría que la Iglesia entrara en una situación tan desdichada. Las herejías podrían surgir y extenderse y durar dolorosamente por largo tiempo, a través de la culpa y la perdición de sus autores y cómplices, también por la gran angustia de los fieles, aumentada por la persecución real en los muchos lugares donde los herejes eran los dominantes. Pero que la verdadera Iglesia deba permanecer entre 30 y 40 años sin un jefe bien determinado como representante de Cristo en la tierra, eso sería posible. Sin embargo, ha sido, y no tenemos ninguna garantía de que no vuelva a ocurrir otra vez, aunque fervorosamente esperamos lo contrario. Lo que puedo inferir es que no hay que ser demasiado listo para pronunciarse sobre lo que Dios pueda permitir. Sabemos con absoluta certeza que Él cumplirá sus promesas. También podemos confiar en que Él va a hacer mucho más de lo que Él se ha obligado por sus promesas. Podemos mirar hacia adelante con vítores la probabilidad de la excepción para el futuro de algunos de los problemas y desgracias que han acontecido en el pasado. Pero nosotros o nuestros sucesores en las futuras generaciones de cristianos quizás vean males más extraños de los que han sido experimentados. Incluso antes de la aproximación inmediata de esa gran consumación de todas las cosas en la tierra que precederá el día del juicio. Yo no me presento como un profeta, ni pretendo ver prodigios infelices de los cuales no tengo conocimiento alguno. Todo lo que trato de dar a entender es que las contingencias en relación con la Iglesia, que no están excluidas por las promesas divinas, no pueden ser consideradas como prácticamente imposibles, aunque fueran terribles y angustiosas en un grado muy elevado. Fin de cita. El padre O'Reilly dice que si el gran cisma de Occidente nunca hubiera ocurrido, la gente diría que tal situación sería imposible e incompatible con las promesas de Cristo a su Iglesia. Pero con la evidencia histórica que prueba lo contrario, no podemos descartar la posibilidad de cosas similares y tal vez peores en el futuro, aunque fueran angustiosas en un grado muy elevado. Con esto ponemos fin a lo que es este artículo de El Gran Cisma de Occidente, publicado por el Monasterio de la Sagrada Familia, del libro La verdad de lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II.